Dicen que el amor de una abuela es el último refugio que tiene un niño antes de que el mundo lo rompa. Tal vez por eso cuando mi hijo me dejó a Daniel en la puerta una noche de lluvia, entendí que Dios me estaba entregando una segunda oportunidad, aunque yo ya no tuviera fuerzas ni para abrir la puerta. Recuerdo esa noche como si el tiempo se hubiera detenido allí. Eran casi las 11, el viento golpeaba las ventanas y yo me preparaba una taza de té para dormir. De pronto escuché los golpes, 3, secos, urgentes. Al abrir, lo vi, mi hijo Jorge, empapado, con el rostro desencajado y detrás de él un niño de apenas 5 años que se aferraba a un osito de peluche. «Madre, necesito que te quedes con él un tiempo», me dijo sin mirarme a los ojos. «¿Qué pasó, Jorge? ¿Dónde está tu esposa?» Solo hazlo por mí. No tengo dónde dejarlo ahora». No tuve tiempo de preguntar más. Me puso al niño en los brazos, me dio un beso rápido en la frente y se fue sin mirar atrás. El sonido de su coche alejándose fue el principio de mi soledad y, sin saberlo, el principio de mi salvación. Daniel lloraba sin parar. Me miraba con esos ojos grandes, oscuros, iguales a los de su padre cuando era niño. Lo abracé fuerte, tan fuerte como si quisiera evitar que también él se desvaneciera. «Tranquilo, mi amor», le dije. «Aquí estás a salvo». No sabía que a partir de ese momento el pequeño dormiría en la habitación donde antes dormía mi hijo, jugaría en el jardín donde Jorge aprendió a caminar y llenaría con risas los silencios que el tiempo había dejado. Los primeros meses fueron duros. Daniel no hablaba casi nada. Tenía pesadillas, se despertaba gritando el nombre de sus padres y me buscaba entre sombras. Le preparaba chocolate caliente, le cantaba bajito y lo acunaba como si volviera a tener 20 años. Yo, una mujer de 70, que ya pensaba en el descanso, volví a levantarme temprano, a correr detrás de un niño, a coser rodillas de pantalones y a peinar cabellos rebeldes. Y sin embargo, cada día sentía como algo en mí se encendía otra vez. Pasaron los años. Daniel creció y mi casa volvió a tener vida. Llenó las paredes con dibujos, inventó historias con los gatos del vecindario y en las tardes de lluvia nos sentábamos frente a la ventana a ver caer el agua mientras yo le contaba cuentos de su padre. Él escuchaba atento, pero nunca hacía preguntas. Era como si temiera que mis respuestas pudieran romper la imagen que guardaba en su corazón. Un día, cuando cumplió 10 años, me miró y me dijo: «Abuela, ¿mi papá me dejó porque hice algo malo?» Sentí que el alma se me encogía. Lo abracé y le respondí: «No, mi cielo. A veces los adultos se pierden, y cuando eso pasa, los niños no tienen la culpa. Tu papá se fue porque no supo quedarse, no porque tú no valieras la pena». Lloramos juntos. Esa noche, después de que se durmió, le recé a Dios para que me diera más tiempo, aunque fuera un poco más, solo para verlo crecer y sanar lo que su papá rompió. Los años siguieron pasando y Daniel se convirtió en un adolescente noble, de corazón inmenso. Iba al colegio con buenas notas y siempre encontraba tiempo para ayudarme. Me acompañaba al mercado, me traía flores los domingos y cada vez que me veía cansada me decía: «No te preocupes, abuela, cuando sea grande te voy a cuidar yo». Pero el destino, que nunca deja de probar la fortaleza del alma, tenía otro plan. Una tarde cualquiera, mientras regábamos las plantas, escuché un golpe en la puerta. Al abrir, no podía creer lo que veía. Mi hijo Jorge, el hombre que había desaparecido más de 10 años atrás, estaba allí, demacrado, con el rostro envejecido por el arrepentimiento. «Madre», dijo, apenas en un susurro, «necesito hablar contigo». Daniel salió de la cocina y al verlo se quedó quieto. Lo reconoció sin que nadie le dijera quién era. «¿Papá?», murmuró. El silencio que siguió fue tan largo que parecía eterno. Nos sentamos los tres en la sala. Jorge nos contó su historia. Había perdido todo, su esposa lo había abandonado, los negocios fracasaron y después de años huyendo de sí mismo, solo quería recuperar a su hijo. «Madre»,
Vine por Daniel. Quiero que viva conmigo ahora. Mis manos temblaron, no sabía si reír, llorar o gritar. Ahora, le dije, después de 10 años vienes a pedir lo único que te quedó limpio. Daniel me miró confundido, con el corazón dividido. Abuela, ¿puedo ir con él? Su voz era suave, temerosa. Y entonces entendí que mi deber no era retenerlo, sino enseñarle a volar. Asentí despacio. Claro que puedes, mi amor, pero prométeme algo. No olvides quién te enseñó a mirar con el corazón. Lo abracé tan fuerte que quise quedarme con su olor, con su calor, con todo lo que fue mi vida durante años. Jorge lo llevó de la mano hasta la puerta. Antes de irse me miró y murmuró: «Perdóname, madre, fui un cobarde». Le respondí con calma: «Ya no necesito tu perdón, Jorge. Solo asegúrate de que tu hijo no herede tus ausencias». Esa noche la casa quedó en silencio. Me senté en su cama, aún tibia, y miré el osito de peluche que Daniel había olvidado. Fue como volver a perder un pedazo de mi alma. Los días se volvieron largos, fríos, vacíos, pero me consolaba pensar que él estaba bien, que por fin tenía a su padre. Pasaron casi 2 años sin noticias, hasta que una tarde el timbre sonó. Al abrir la puerta, lo vi. Daniel, ya hecho un joven con una mochila al hombro y lágrimas en los ojos. «¿Qué pasó, hijo?», le pregunté temblando. «Papá volvió a irse, abuela, esta vez sin despedirse». No supe qué decir. Solo lo abracé y lloramos los dos en el mismo umbral donde años atrás empezó todo. «¿Puedo quedarme contigo?», preguntó. Le acaricié el rostro y respondí: «Este siempre fue tu hogar, mi niño. Nadie puede echarte de donde te aman». Desde ese día, Daniel no volvió a irse. Creció, trabajó y cada noche, antes de dormir, pasaba por mi habitación. Me daba un beso en la frente y me decía: «Gracias, abuela, por ser mi madre también». Y cada vez que lo escuchaba, sentía que todas las heridas de mi vida se cerraban un poco más. Hoy tengo 83 años. Daniel es un hombre bueno, con una familia hermosa. Y aunque mi hijo ya no vive, sé que su mayor herencia fue dejarme este nieto que llenó de sentido mis últimos años. Porque a veces, y esto lo aprendí tarde, los hijos no siempre son los que traemos al mundo, sino los que nos enseñan a amar sin condiciones. Así que si estás viendo esta historia, recuerda esto: el amor verdadero no se mide por la sangre, sino por la presencia. Y si alguna vez te toca criar, cuidar o amar a alguien que la vida te dejó en la puerta, no lo dudes, estás recibiendo un regalo disfrazado de carga. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu me gusta y coméntame desde qué ciudad me estás viendo. Tu apoyo me ayuda a seguir contando historias que llegan al alma.